detallada, hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de la parasitología médica. Un mundo fascinante y a veces un poco complejo, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos aquí material de referencia muy bueno y la idea es, desmenuzar lo esencial sobre varios parásitos relevantes. Exacto. Cómo son, sus ciclos de vida, cómo nos enferman. Y cómo los diagnosticamos, que es clave para la clínica y, también para los exámenes. Así es. Vamos a darle una mirada a protozoos, helmintos, destacando sus puntos finos, ¿eh? Cómo interactúan con nosotros, los humanos. Perfecto. Pero antes de lanzarnos a los nombres raros, ¿qué tal si ponemos en claro qué es un parásito? Así, rapidito. Buena idea. Sentar las bases. Pues un parásito es un organismo que vive, digamos, a costa de otro más grande, el hospedador. Y puede causarle daño en el proceso. Puede, sí. Y esa relación es el parasitismo. Y un detallito no menor. Todos los que vamos a ver hoy son eucariotas. O sea, sus células tienen núcleo definido, más complejas que las bacterias. Ok. Y entonces, ¿cómo hacen daño? No es solo por estar ahí, ¿verdad? Claro, debe haber mecanismos específicos. Sí. Las fuentes mencionan varios. Por ejemplo, la acción compresiva. Imagina un quiste hidatídico creciendo en el hígado. Ocupa espacio, aprieta. Ajá, como un invasor de espacio. Eso mismo. Luego está la expoliatriz. Nos roban cosas. Como nutrientes. Exacto, nutrientes. O directamente sangre, como hacen los anquilostomas, o vitaminas. Entiendo. También mencionan una acción traumática, daño directo. Sí, con sus herramientas. Giardia, por ejemplo, usa sus ventosas para pegarse y dañar la mucosa. O anquilostoma, que tiene como dientes para morder. ¡Qué imagen! Y había una más, Vectriz. Sí, aunque aplica menos a los que veremos hoy en detalle. Es cuando el parásito, además, puede transportar otros bichos, como bacterias. Ok. Ya tenemos el panorama de cómo actúan. Empecemos con los protozoos, entonces. Giardia lamblia. Ese nombre suena un montón, ¿no? ¿Asociado a diarreas? Sí. Giardia lamblia o intestinalis o duodenalis, le cambian el apellido a veces. Es un protozoo flagelado que vive en el intestino. Y tiene como dos versiones, ¿verdad? Exacto, eso es clave. Tiene el trofozoito, que es la forma activa, la que se mueve con sus flagelos, come, se divide. Esa vive feliz en el intestino delgado. Pero esa no es la que nos infecta directamente. No, ojo con eso. Esa forma es delicada, no sobrevive bien afuera. La forma infectante es el quiste. Que sería como su cápsula de supervivencia. Tal cual. Una forma resistente, redondita, que sale con las heces y puede contaminar el agua, los alimentos, las manos. Y ahí es donde nos la comemos, digamos. Exacto. Ingerimos el quiste. En el duodeno o yeyuno se abre y libera los trofozoitos. Estos se pegan fuerte a la pared intestinal. Se adhieren, pero no invaden las células, ¿o sí? No. Y ese es un punto interesante de Giardia. No es invasiva. Se pega con un disco ventral que tiene, como una ventosa gigante. ¿Y cómo causa diarrea entonces si solo se pega? Pues al pegarse masivamente, forma como una barrera. Imagina una alfombra de trofozoitos cubriendo la mucosa. Esto aplana las microvellosidades que son cruciales para absorber nutrientes. Ah, entonces causa mala absorción. Principalmente de grasas, sí. Es un daño más bien mecánico y también compite por los nutrientes. De ahí la diarrea, los gases, la hinchazón. Entendido. Es increíble el lío que arma sin meterse dentro de las células. ¿Y Trichomonas vaginalis también tiene quistes? No, y esa es una diferencia fundamental. Trichomonas vaginalis es un caso especial. Solo existe como trofozoito. O sea, no tiene forma resistente. Nada. Por eso no sobrevive bien fuera del cuerpo. Su transmisión es casi exclusivamente por contacto sexual directo. Vaginal, oral, anal. Vive en la vagina, uretra, próstata. Correcto. En humanos, que somos su único huésped. Y es la ITS no viral más frecuente del mundo. Fíjate qué distinto a Giardia. Sí, nada que ver. Bueno, pasemos a Leishmania. Este suena más serio, ¿no? Intracelular mencionaste. Sí, Leishmania ya juega en otra liga. Es un protozoo flagelado, pero es un parásito intracelular obligado. Su lugar favorito son los macrófagos. Nuestras propias células de defensa. Exacto. Se deja fagocitar y vive dentro de ellos. También tiene dos formas principales. Promastigota, que es alargada, con flagelo, y vive en el insecto vector. Insecto vector. O sea, no es por agua ni por sexo, tampoco. No, aquí necesitamos un intermediario,
Un mosquito chiquitito, del género Phlebotomus o Lutzomiaya, la famosa mosca de arena. Solo pica la hembra, y generalmente de noche. ¿Y la otra forma de leishmania? Es el amastigota, redondeado sin flagelo visible externamente, y esta es la forma que se multiplica dentro de los macrófagos del hospedador vertebrado, o sea, nosotros o perros roedores. Es una zoonosis, entonces. Puede pasar de animales a humanos a través del mosquito. Sí, es una zoonosis clásica. Los perros son reservorios importantes para algunas especies, los roedores para otras. Pero ojo, no hay transmisión directa persona a persona ni animal a animal. Siempre se necesita la picadura del flebótomo infectado. Entendido. ¿Y qué pasa cuando nos pica? La mosca inyecta los promastigotas con la saliva. Los macrófagos de la piel los comen, pero Leishmania es astuta. Dentro del macrófago se transforma en amastigota y empieza a dividirse y dividirse. Hasta que el macrófago revienta. Imagino. Sí, se lisa y libera más amastigotas que van a infectar a otros macrófagos vecinos. Y ahí entra en juego la respuesta inmune. Que será clave para controlar o no la infección. Totalmente. Si montamos una buena respuesta celular tipo TH1 con interferón gamma, los macrófagos se activan y matan a los parásitos. Se controla la infección, a veces dejando una cicatriz. ¿Y si no? Si la respuesta es más bien TH2, Si predomina TH2, la cosa se complica. Esa respuesta no es efectiva para eliminar parásitos intracelulares y de hecho puede favorecer la diseminación. ¿y eso explica las distintas enfermedades? Tienes Leishmania trópica o mexicana, que suelen dar úlceras cutáneas localizadas. Luego, L. brasiliensis, que puede dar formas mucocutáneas muy destructivas, afectando nariz, boca. Y la visceral, que es la más grave, ¿no? El Kala-Azar. Sí, causada por L. donovani o L. infantum chagasi. Ahí hay una falla en la respuesta TH1. El parásito se disemina por vaso, hígado, médula ósea. Es potencialmente mortal si no se trata. El perro es un reservorio muy importante aquí. ¡Qué complejo! Bueno, sigamos con otro peso pesado. Trypanosoma truci. El de la enfermedad de Chagas. El mismo, Trypanosomiasis americana. También tiene varias formas, pero para entender el ciclo en nosotros, centrémonos en dos, el tripomastigote y el amastigote. A ver. El tripomastigote es el que circula en la sangre. Tiene una forma alargada, como una C o una S, con flagelo. Es la forma que infecta al insecto vector si nos pica. Pero atención, no se multiplica en nuestra sangre. No se divide en la sangre. ¿Y el amastigote? Ese es el casero. Es la forma redondeada, pequeñita, que se mete dentro de nuestras células, sobre todo músculo cardíaco, músculo liso del tubo digestivo, células nerviosas. Y esta es la única forma que se multiplica en nosotros. Se esconde y se reproduce dentro de las células. ¿Qué estrategia? Muy efectiva. Y la transmisión tiene su truco también. No es la picadura en sí la que infecta. Cierto, había algo con las heces del insecto, ¿no? Exacto. El vector es una chinche, la vinchuca, chinche besucona, chipo. Tiene muchos nombres. Pica para alimentarse de sangre, y mientras pica, o justo después, defeca cerca. ¡Qué desagradable! Sí, un poco. Y en esas heces van los tripomastigotes metacíclicos, que son la forma infectante para nosotros. Como la picadura suele picar, nos rascamos. Y metemos las heces contaminadas en la heridita o en las mucosas. Ojo, boca. Precisamente. Una vez dentro, esos tripomastigotes invaden las células cercanas, se transforman en amastigotes y empiezan a multiplicarse. Cuando la célula está llena, los amastigotes se vuelven a transformar en tripomastigotes, rompen la célula y salen a la sangre. Y desde la sangre pueden infectar otras células o ser chupados por otra chinche. Exacto, cerrando el ciclo. Y un detalle, la chinche nace sin la infección, se infecta al picar a una persona o animal infectado. Y el Chagas es famoso por sus problemas a largo plazo. Sí, hay una fase aguda que puede durar un par de meses y a menudo pasa desapercibida o con síntomas leves. Pero años, incluso décadas después, puede aparecer la fase crónica. Con las complicaciones cardíacas. La miocardiopatía chagásica crónica, que puede llevar a insuficiencia cardíaca, arritmias. También el megaesófago y el megacolon, por destrucción de los nervios del tubo digestivo. Y también puede haber transmisión congénita, de madre a hijo. Un panorama complicado. Pasemos a Toxoplasma gondii, el famoso parásito del gato.
Ese mismo. Otro protozoo intracelular obligado. Y aquí el ciclo es particular. El huésped definitivo, donde ocurre la reproducción sexual, es el gato y otros felinos. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros y muchos otros animales de sangre caliente somos huéspedes intermediarios. En nosotros solo ocurre reproducción asexual. Vale. ¿Y cómo nos llega? Porque no todos tenemos gato. Claro, hay varias formas infectantes importantes. Están los zooquistes, que son como los huevos del parásito. El gato infectado los elimina con las heces. Estos zooquistes necesitan unos días en el ambiente, suelo húmedo, por ejemplo, para madurar y volverse infectantes. ¿Y cómo los ingerimos? Pues por contaminación fecal-oral. Tocar tierra contaminada y llevarse las manos a la boca, comer verduras mal lavadas que crecieron en esa tierra, beber agua contaminada. Esa es una vía. ¿Hay más? Sí. La otra forma importante son los quistes tisulares. Toxoplasma puede formar quistes latentes en los tejidos, músculo, cerebro de los animales intermediarios infectados, incluyéndonos. Ujú. Estos quistes contienen bradizoitos, que son formas de multiplicación lenta. ¿Y nos infectamos comiendo carne con esos quistes? Exacto. Carne cruda o poco cocida, de cerdo, cordero, a veces vaca, que contenga estos quistes tisulares. Esa es otra vía importante. Y falta una vía crucial, la del embarazo. Fundamental. La transmisión transplacentaria. Si una mujer se infecta por primera vez durante el embarazo, el parásito, en su forma activa, el taquizoito, puede cruzar la placenta e infectar al feto. Ojo, ¿solo si es la primera infección durante el embarazo? Sí, si ya tenía la infección de antes, generalmente tiene anticuerpos que protegen al feto. El riesgo de transmisión y la gravedad para el feto varían según el trimestre. El primer trimestre es el de mayor riesgo de daño fetal severo, aunque la transmisión sea menos frecuente. ¿Y qué pasa si nos infectamos? ¿Siempre es grave? No, para nada. En personas inmunocompetentes, la gran mayoría de las infecciones son asintomáticas o causan síntomas leves, como una gripe o ganglios inflamados, linfadenopatía. El parásito luego forma quistes y queda latente. ¿Pero en quiénes sí es un problema? En personas con el sistema inmune debilitado. Pacientes con VIH-Sida, trasplantados, gente con ciertos cánceres o en tratamiento inmunosupresor. En ellos, una infección nueva o la reactivación de una infección latente puede ser muy grave, causando encefalitis toxoplásmica, neumonía, miocarditis. ¿Y en el bebé infectado congénitamente? También puede ser muy grave, causando problemas oculares, coriorretinitis, cerebrales, calcificaciones, hidrocefalia, retraso psicomotor. El diagnóstico imagino que se basa mucho en buscar anticuerpos. Sí, la serología, buscar IgM e IgG específicas, es la herramienta principal, sobre todo para saber si la infección es reciente o antigua, lo cual es vital en el embarazo. Entendido. Bueno, creo que hemos cubierto bien los protozoos más relevantes. Pasamos a los helmintos, los gusanos. Dale, vamos con los gusanos. Empecemos por los nemátodos intestinales, que son muy comunes. Nematodos, gusanos cilíndricos, no. Helminto viene del griego para gusano, creo. Exacto. Hay un grupo de 6 que son los más frecuentes en humanos. Enterobius vermicularis, el oxiuro, Trichurris trichura, el tricocéfalo, Ascaris lumbricoides, la lombriz grande, los anquilostomas, Necator y ancilostoma, y Strongyloides stercoralis. Y pueden causar desde una simple molestia hasta problemas serios como malnutrición, anemia. Sí, la gravedad depende mucho de cuántos gusanos tenga la persona, la carga parasitaria. Y un punto importante a recordar, la mayoría de estos no se multiplican dentro de nosotros. O sea, si tienes 10 gusanos, seguirás teniendo 10 a menos que te reinfectes. Exacto. La carga aumenta por exposición repetida. La gran excepción, y es una excepción peligrosa, es Strongyloides, que sí puede hacer autoinfección. Ya llegaremos a él. Empecemos por el más común quizás, sobre todo en niños, Enterobius vermicularis, el oxiuro. Las fuentes hasta mencionan nombres locales como Seboitati. Sí, es súper común en todo el mundo. Cosmopolita. Es un gusanito pequeño, la hembra mide como 1 centímetro, tiene la cola puntiaguda. El macho es más chico y raro de ver. Y lo característico es su ciclo y el picor que causa. Totalmente. La hembra adulta vive en el intestino grueso, pero de noche migra hacia el ano para poner sus huevos en la piel de alrededor, en los pliegues perianales. ¡Qué fastidio! ¿Y esos huevos pican? Muchísimo. Ponen miles de huevos pegajosos que causan un prurito anal intenso, sobre todo nocturno. Y claro, el niño o el adulto se rasca. Y los huevos se le quedan bajo las uñas. Y de ahí a la boca, o a las sábanas, los juguetes, la toalla. Exacto.
El famoso ciclo ano-mano-boca. Es muy fácil la autoinfección y la transmisión a toda la familia o en guarderías, colegios. Los huevos son bastante resistentes en el ambiente. Y para diagnosticarlo, me imagino que no salen en un examen de heces normal. Rara vez, como la hembra pone los huevos fuera, en la piel, el examen de materia fecal suele ser negativo. El método de elección es el test de Graham. La cinta adhesiva. Sí, se aplica una cinta adhesiva transparente en la zona perianal por la mañana antes de que la persona se lave o vaya al baño. Luego se pega la cinta en un portaobjetos y se mira al microscopio, buscando los huevos característicos, que son como ovales, planos por un lado. ¿Y el tratamiento implica a toda la familia y mucha higiene? Fundamental. Se dan fármacos como mebendazol o albendazol, pero hay que tratar a todos los convivientes al mismo tiempo. Y medidas higiénicas estrictas. Lavar ropa de cama y toallas con agua caliente, pijamas cerrados en los niños, baño matutino, uñas cortas y limpias, buena higiene de manos. La reinfección es súper frecuente si no se hace todo esto. A veces se repite el tratamiento en 2 semanas. Vale, clarísimo el oxiuro. Vamos con el gigante. Ascaris lumbricoides. Puede medir medio metro. Bueno, medio metro es excepcional, pero sí, la hembra puede llegar a 35 centímetros fácilmente. El macho es más pequeño. Es el nematodo intestinal más grande. Y tiene un ciclo de vida bastante peculiar, ¿no? Con un viaje por el cuerpo. Sí, el famoso ciclo de Loeffler. Es increíble. Los adultos viven en el intestino delgado, principalmente yeyuno y ilion. La hembra pone una cantidad brutal de huevos, hasta 200.000 al día. ¡Wow! Estos huevos salen con las heces. Si caen en tierra húmeda y cálida, maduran en unas 2-3 semanas y se vuelven infectantes. Nosotros nos infectamos al ingerir estos huevos maduros. ¿Por comer tierra o con verduras o agua contaminada? Exacto. Niños jugando en tierra es un clásico. Una vez ingerido el huevo, en el intestino delgado eclosiona y sale una larva pequeñita. Pero esta larva no se queda ahí. Ahí empieza el viaje. Sí. Atraviesa la pared del intestino, se mete en los vasos sanguíneos o linfáticos y rumbo al hígado. Pasa por el hígado, llega al corazón derecho y de ahí es bombeada a los pulmones. ¿A los pulmones? Sí. En los capilares pulmonares, la larva rompe la pared y cae dentro de los alvéolos. Ahí crece un poco y luego empieza a subir por los bronquiolos, bronquios, tráquea. Va subiendo por el árbol respiratorio. Hasta llegar a la faringe. Ahí la tragamos, generalmente sin darnos cuenta, y ¡pum!, vuelve al intestino delgado. Ahora sí, madura hasta convertirse en gusano adulto. Todo este viajecito dura unos 2 meses. ¡Qué odisea! ¿Y qué síntomas da todo esto? Depende. Si hay pocos gusanos puede ser asintomático. Durante la fase de migración pulmonar puede haber tos seca, expectoración, a veces con sangre, fiebre, dificultad para respirar y eosinofilia, aumento de eosinófilos en sangre. Es el síndrome de Loeffler. ¿Y una vez que los adultos están en el intestino? Pueden causar dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos, a veces diarrea o estreñimiento. El problema más grave es si hay muchos gusanos. La obstrucción intestinal. Sí, pueden formar una masa, un ovillo de gusanos, que bloquea el intestino. Eso es una emergencia quirúrgica. También pueden migrar y meterse en el conducto biliar, el páncreas, el apéndice y causar problemas ahí. Y en niños contribuye a la malnutrición. Claro, compiten por los nutrientes. También pueden causar irritabilidad e insomnio. Y a veces la gente se da cuenta porque expulsa un gusano por la boca, la nariz o en las heces, sobre todo si tienen fiebre, que parece que los irrita. El diagnóstico entonces puede ser por ver el gusano o buscando los huevos en heces. Exacto. Los huevos son muy característicos y como la hembra pone tantos, suelen ser fáciles de encontrar en un examen de heces. En la fase pulmonar a veces se ven larvas o eosinófilos en el esputo. Prevención, saneamiento, higiene, lo de siempre. Sí. Evitar la contaminación fecal del suelo es clave. Lavado de manos, lavar bien frutas y verduras, agua potable segura, tratamiento de las personas infectadas. Ok. Siguiente. Trichuris trichura. ¿El tricocéfalo o gusano látigo? ¿Por qué látigo? Por su forma curiosa. Es delgado en sus 2 tercios anteriores como el mango del látigo y grueso en el tercio posterior, como la cuerda. Mide unos 3-5 centímetros. ¿Y dónde vive? Vive en el intestino grueso, sobre todo en el ciego y el colon ascendente. Se ancla a la mucosa con su parte delgada.
Su ciclo es más simple, ¿no? Sin viaje pulmonar. Sí, más directo. Los adultos ponen huevos que salen inmaduros con las heces. Necesitan estar en el suelo húmedo un tiempo, mínimo 10 días, puede ser más, para madurar. Nos infectamos al ingerir esos huevos maduros del suelo. De nuevo, tierra, manos sucias, verduras contaminadas. La misma historia. La larva eclosiona en el intestino delgado, madura un poco ahí, y luego migra al intestino grueso para establecerse. ¿Y qué causa la tricuriasis? Otra vez, depende de la carga. Con pocos gusanos puede ser asintomático. Con cargas moderadas o altas, dolor abdominal, diarrea, a veces con moco o sangre, náuseas y un punto importante, anemia. También chupa sangre. No tanto como los anquilostomas, pero cada gusano anclado causa una pequeña pérdida crónica de sangre, unos 0.005 mililitros al día. Si tienes cientos de gusanos. La pérdida se acumula y puede dar anemia sobre todo en niños y retraso en el crecimiento. Exacto. Y en infecciones muy masivas con más de 800 gusanos puede ocurrir algo muy llamativo y grave, el prolapso rectal. Que el recto se salga. Sí, por la irritación crónica, el pujo constante, tenesmo y el peso de los gusanos que tiran de la mucosa. Es una imagen impactante. ¿El diagnóstico es por los huevos en heces, imagino? Sí, los huevos son muy característicos, con forma de barrilito o limón, marrones con 2 tapones transparentes en los polos, fáciles de reconocer. Tratamiento con antihelmínticos y prevención con saneamiento. Lo mismo, mebendazol, albendazol funcionan bien, y mejorar la higiene y el manejo de excretas es fundamental. Bien, ahora viene el que mencionaste como la excepción. Strongyloides stercoralis. Dijiste que era complejo. Lo es. Es el nemátodo intestinal más pequeño de los comunes, mide solo unos 2 milímetros, y su ciclo de vida tiene varias opciones. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, la hembra adulta, que se cree que puede reproducirse por partenogénesis, sin macho en nosotros, vive metida en la mucosa del duodeno y yeyuno. Pone huevos que eclosionan muy rápido, ahí mismo en el intestino. O sea, en las heces no encontramos huevos, sino larvas. Correcto. En las heces frescas, lo típico es encontrar larvas rhabditiformes. Esto ya es una diferencia con los anquilostomas, que eliminan huevos. Estas larvas rhabditiformes tienen una cavidad bucal corta y un primordio genital grande. Detalles para diferenciarlas. ¿Y qué pasa con esas larvas? Aquí vienen las opciones. La ruta normal, digamos, es el ciclo directo. Las larvas rhabditiformes salen con las heces. En el suelo maduran a larvas filariformes, que son las infectantes. Estas penetran la piel. Como los anquilostomas. Piel, pulmones, tráquea, deglución, intestino. Exacto. Ese ciclo es similar, pero Strongyloides tiene 2 trucos más. Uno es el ciclo de vida libre. Puede vivir fuera de nosotros, ¿sí? Las larvas rhabditiformes en el suelo, en vez de volverse filariformes, pueden desarrollarse hasta machos y hembras adultos de vida libre. Estos se reproducen en el suelo, ponen huevos, nacen más larvas. Pueden mantener varias generaciones ahí fuera, creando un reservorio ambiental. Interesante. ¿Y el otro truco? ¿El peligroso? La autoinfección. Esto es lo crucial de Strongyloides. Parte de las larvas rhabditiformes, dentro de nuestro propio intestino, pueden transformarse directamente en larvas filariformes infectantes. Sin salir al exterior. Sin salir. Si el tránsito intestinal es lento, por ejemplo, estas larvas filariformes neoformadas pueden penetrar la mucosa del colon o la piel alrededor del ano, autoinfección interna y externa. Y vuelven a hacer el ciclo migratorio, pulmones, tráquea, intestino. Exactamente. Esto permite que la infección se mantenga por años, décadas, incluso toda la vida, sin necesidad de volver a exponerte al suelo contaminado. Y lo más importante, permite que la carga parasitaria aumente muchísimo. Y ahí es donde se vuelve peligroso, sobre todo en inmunocomprometidos. Tremendamente peligroso. En personas con defensas bajas por corticoides, quimioterapia, VIH, HTLV1, trasplantes, esta autoinfección puede descontrolarse. Se produce una hiperinfección, miles de larvas migrando por todo el cuerpo. Pueden llegar a cualquier órgano. Prácticamente. Pulmones, hígado, cerebro, corazón. Y no van solas. Al atravesar la pared intestinal, arrastran bacterias del intestino a la sangre. Causando sepsis bacteriana. Exacto.
La mayoría de las muertes en la estrongiloidiasis diseminada, que tiene una mortalidad altísima, más del 80%, son por sepsis bacteriana secundaria. Entonces, la clínica puede ir desde algo leve hasta un cuadro mortal. Muy variable. Puede haber síntomas cutáneos, picazón donde entraron las larvas, o la famosa larva currens, que es una lesión rojiza, serpiginosa que avanza muy rápido por la piel, típica de la autoinfección externa. Síntomas pulmonares, tos, neumonitis. Y síntomas intestinales, dolor en la boca del estómago, parecido a una úlcera, náuseas, vómitos, diarrea crónica que a veces alterna con estreñimiento, mala absorción. ¿Y el diagnóstico? Si en las heces hay larvas, no huevos. Hay que buscar activamente las larvas rhabditiformes en heces frescas. A veces son pocas y se necesitan métodos de concentración especiales como el de Bayerman, que usa agua tibia para estimular que las larvas salgan de la muestra. También se pueden encontrar larvas en el líquido duodenal o incluso en esputo si hay hiperinfección. La eosinofilia suele ser marcada, pero puede desaparecer en casos crónicos o en la hiperinfección. Y el mensaje clave: tratar siempre. Siempre. Por el riesgo de autoinfección y diseminación, cualquier persona diagnosticada con estrongiloides, aunque esté asintomática, debe ser tratada. El fármaco de elección hoy en día es la ivermectina. Y hay que controlar que el tratamiento haya sido efectivo. Uf, qué importante tener eso en mente. Bueno, nos quedan los anquilostomas. Necator americanus y Ancylostoma duodenale. Causan la uncinariasis. Correcto. Son gusanitos de más o menos 1 centímetro, blanquecinos. Viven en el intestino delgado. Se parecen. Morfológicamente son muy similares. Los huevos en heces son indistinguibles. La diferencia clave está en la boca. Ancylostoma tiene como un par de dientes a cada lado, mientras que Necator tiene placas cortantes, pero ambos usan esas estructuras para lo mismo. Fijarse a la mucosa y chupar sangre. Exacto. Esa es su característica principal. Son hematófagos. Su ciclo es parecido al directo de Strongyloides o al de Ascaris. Huevos en heces, larvas en suelo, primero rhabditiformes, luego filariformes infectantes, penetración por la piel, típicamente pies descalzos, viaja a pulmones, tráquea, deglución, intestino. ¿Y la consecuencia principal de que chupen sangre? La anemia. Anemia por deficiencia de hierro, ferropénica. Es la manifestación clínica más importante de la anquilostomiasis. Ancylostoma chupa un poco más de sangre por día que Necator, pero ambos causan una pérdida crónica significativa. ¿Y esa anemia crónica causa debilidad, palidez? Sí, cansancio fácil, dificultad para concentrarse, bajo rendimiento escolar o laboral, retraso en el crecimiento y desarrollo en niños. En casos graves puede haber edema por falta de proteínas, hipoproteinemia, dificultad respiratoria e incluso insuficiencia cardíaca. A veces se describe la pica, que es el deseo de comer cosas raras, como tierra, geofagia. Hay referencias culturales a esto, ¿no? Como el jeca tatú en Brasil, el campesino pálido y débil. Exacto. Es un símbolo de la anemia causada por anquilostomas, que era, y sigue siendo en algunos lugares, un problema de salud pública enorme, ligado a la pobreza, el saneamiento deficiente y el no usar calzado. ¿Diagnóstico? Huevos en heces y cuadro de anemia microcítica hipocrómica. Correcto. Y eosinofilia también. El tratamiento tiene 2 patas. Dar el antihelmíntico, mebendazol, albendazol, para matar los gusanos. Y muy importante, corregir la anemia con suplementos de hierro, a veces por mucho tiempo. En casos muy graves, hasta transfusiones. ¿Y la prevención? Zapatos, letrinas. Saneamiento ambiental, uso de calzado, tratamiento de los infectados, educación sanitaria. Clásico de las geohelmintiasis. Ok. Cubrimos los nemátodos intestinales principales. Las fuentes mencionan brevemente algunos nemátodos tisulares. ¿Algo rápido sobre ellos? Sí, un par de ejemplos interesantes. Está Toxocara, que es un parásito del perro Tecanis o gato Tecati. Si nosotros ingerimos sus huevos del ambiente, las larvas se eclosionan pero no pueden completar su ciclo en nosotros. Se quedan como larvas errantes. Exacto. Migran por los tejidos causando la larva migrans visceral. Pueden ir al hígado, pulmones, cerebro y muy característicamente al ojo, larva migrans ocular, causando problemas de visión. Otro ejemplo es la larva migrans cutánea. Sí, esa la causan larvas de anquilostomas de perro o gato, como Ancylostoma brasiliense.
penetran la piel, pero no pueden atravesar la membrana basal para ir más profundo. Entonces reptan bajo la epidermis, creando unos túneles serpiginosos, rojos, que pican muchísimo. El famoso bicho geográfico. Ah, esa sí la he oído. Y también mencionan las filarias, Buchereria. Buchereria bancrofti y Brugia malai, que causan la filariasis linfática, la famosa elefantiasis. ¿Cómo se transmite? Por mosquitos. Diferentes géneros, incluyendo Anófeles, el mismo de la malaria en algunas zonas. Las larvas viven en los vasos linfáticos y los obstruyen crónicamente. Llevando a esa hinchazón masiva de piernas, escroto. Exacto, un linfedema crónico e irreversible. El diagnóstico tiene su truco. Las larvas pequeñas, microfilarias, circulan en la sangre periférica, pero con periodicidad nocturna. Hay que sacar la muestra de sangre de noche. Sí, típicamente entre las 10 p.m. y las 2 a.m., para tener más chance de encontrarlas. ¡Qué curioso! Bueno, para cerrar los helmintos, una pincelada sobre los cestodos, las tenias. Gusanos planos, segmentados. Eso es, platelmintos, cuerpo como una cinta, formado por segmentos llamados proglótides, que son hermafroditas. Tienen una cabeza, escólex, con ventosas y a veces ganchos para fijarse el intestino. Las dos principales son Tenia saginata y Tenia solium. Saginata es la de la vaca, ¿no? Correcto, Tenia bovina. El humano es el huésped definitivo. Tiene el gusano adulto en el intestino. La vaca es el huésped intermediario. Tiene la forma larvaria, el cisticerco, en sus músculos. ¿Y cómo nos infectamos? Comiendo carne de vaca cruda o poco cocida que contenga esos cisticercos vivos. El cisticerco se libera en nuestro intestino y desarrolla el gusano adulto, que puede medir varios metros. La solitaria. Y causa teniasis intestinal, molestias digestivas. Sí, a veces dolor abdominal, cambios en el apetito, náuseas. A menudo la gente se da cuenta porque ve salir los proglótides, los segmentos llenos de huevos, con las heces. Y Tenia solium, la del cerdo. Aquí la cosa se complica y mucho. Tenia solium, la tenia porcina. El ciclo básico es similar. Humano, huésped definitivo, come carne de cerdo cruda con cisticercos y desarrolla la teniasis intestinal. El cerdo, huésped intermediario, se infecta al comer heces humanas con huevos de tenia. Hasta ahí, parecido. ¿Dónde está la complicación? La complicación es que el humano puede actuar también como huésped intermediario. ¿Cómo? Si una persona ingiere los huevos de Tenia solium, no los cisticercos de la carne, sino los huevos que están en las heces de alguien con la tenia adulta. Por contaminación fecal oral o autoinfección si uno mismo tiene la tenia. Exactamente. Si ingerimos los huevos, estos eclosionan en nuestro intestino. Las larvitas, oncosferas, atraviesan la pared intestinal, van a la sangre y se van a enquistar como cisticercos en nuestros propios tejidos. O sea, desarrollamos la misma forma larvaria que el cerdo. Eso es la cisticercosis. Exacto. Y los cisticercos pueden alojarse en músculos, tejido subcutáneo, ojos y, lo más grave, en el cerebro. Eso es la neurocisticercosis. Que es una causa súper importante de epilepsia adquirida en muchas partes del mundo. Importantísima. Entonces, ojo, con T. saginata vaca, el humano solo puede tener teniasis. Con T. solium cerdo, el humano puede tener teniasis si come carne con cisticercos o cisticercosis neurocisticercosis si ingiere huevos. La segunda es mucho más grave. Queda clarísima la diferencia y el peligro de T. solium. Bueno, ha sido una revisión intensa, pero muy clarificadora. Sí, hemos recorrido un zoológico microscópico bastante variado. Vimos desde protozoos que se pegan, como Giardia, hasta los que invaden células como Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma, ciclos de vida súper complejos como el de Ascaris o Strongyloides. Y mecanismos de daño muy diferentes: la succión de sangre de los anquilostomas, la obstrucción mecánica de Ascaris, la destrucción celular de Trypanosoma en el corazón. Y esa capacidad de autoinfección de strongoides que lo hace tan particular y peligroso, identificar las formas infectantes y las diagnósticas es clave en cada caso. Fundamental. Y recordar los métodos diagnósticos específicos. La cinta de Graham para oxiuros, no buscar huevos sino larvas en heces para strongoides, usar métodos de concentración como Baerman, la serología para toxo o Chagas, mirar si los trofozoitos de ameba tienen glóbulos rojos adentro para saber si es e-histolítica invasiva. Todos esos detalles que marcan la diferencia.
Y entender el ciclo vital no solo sirve para el diagnóstico, sino que es la base de la prevención, cortar la transmisión. Y vemos que muchas de estas estrategias pasan una y otra vez por mejorar el saneamiento y la higiene. Exacto. Y eso me deja pensando, hemos visto que el acceso a agua potable, el manejo adecuado de las heces humanas, la higiene personal y de alimentos son cruciales para controlar un montón de estas parasitosis que afectan a millones. Sin duda, son las llamadas enfermedades de la pobreza o desatendidas, en muchos casos. Entonces, como reflexión final, si quisiéramos realmente bajar la carga global de estas enfermedades, sobre todo en las regiones más golpeadas, ¿qué tipo de intervenciones a nivel de salud pública, más allá de decirle a la gente que se lave las manos, crees que tendrían el mayor impacto? ¿Dónde habría que poner las fichas? Es la pregunta del millón, ¿no? Claramente requiere un abordaje integral. Mejorar infraestructura de agua y saneamiento es básico, pero también control de vectores, tratamiento masivo en algunas zonas, desarrollo de vacunas, que para parásitos es muy difícil, educación sanitaria sostenida, control veterinario de zoonosis, es complejo y necesita inversión y voluntad política sostenida. Definitivamente, algo en qué seguir pensando y trabajando.